Durante décadas, el nombre de Julio Iglesias no fue solo un nombre. Fue un símbolo de autoridad, una firma invisible que atravesó generaciones, escenarios y países como si estuviera por encima del tiempo. Mientras el mundo cambiaba, él seguía ahí, elegante, intocable, blindado por una imagen construida con la precisión de un reloj suizo. Cámaras estallando en flashes, multitudes en silencio antes del primer acorde, mansiones, contratos, lujo, y esa sensación peligrosa de que, para ciertas personas, las reglas no se aplican de la misma manera. Pero entonces, algo ocurrió. Y no fue un simple rumor de Internet. No fue chisme barato. Fue el tipo de noticia que, cuando aparece vinculada a un imperio de ese tamaño, no golpea solo a un artista. Golpea la memoria colectiva. Porque a partir de ese momento, no importa cuántos discos vendió, cuántos premios ganó, cuántas giras llenó, la pregunta cambia. La pregunta deja de ser ¿qué cantó? Y se convierte en otra mucho más incómoda. ¿Qué pasaba lejos de los reflectores mientras el mundo aplaudía? Pero el detalle más inquietante de esta historia es otro. El silencio era lo esperado, era el camino clásico. Dejar que el tiempo apagara los titulares, esperar a que la tormenta pasara. Pero, esta vez, hubo respuesta. Julio Iglesias negó públicamente las acusaciones divulgadas por la prensa, solo que, en lugar de cerrar el asunto, eso provocó el efecto más peligroso posible. Hizo que el mundo entero mirara dos veces. Porque cuando una figura de ese tamaño decide pronunciarse, es porque el incendio ya está demasiado cerca de las puertas del palacio. Y aquí es donde esto se vuelve adictivo, porque no estamos hablando solo de una denuncia publicada, estamos hablando de un mito, de una imagen construida durante décadas, y los mitos, cuando son cuestionados, no caen en silencio, caen con ruido, con discusiones, con divisiones, con teorías. Y un detalle cruel: aunque todo terminara hoy, la percepción del público nunca volvería a ser la misma. Ahora quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a ver hoy no es solo una noticia. Es la anatomía de un imperio cuando empieza a agrietarse. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí no vivimos de titulares. Aquí desmontamos la historia detrás de ellos. Para entender por qué esta historia está explotando como una bomba, primero tienes que entender quién es realmente Julio Iglesias en el imaginario del mundo. Porque Julio no fue solo un cantante exitoso, Julio Iglesias fue un mito construido en vida. Uno de esos nombres que parecen atravesar el tiempo sin envejecer. Un rostro que ves en fotos antiguas, entrevistas antiguas, shows antiguos, y la sensación siempre es la misma, como si el tiempo no tuviera permiso de tocarlo, como si estuviera un piso por encima del resto de la humanidad. Y así es exactamente como nace un intocable. Mientras muchos artistas eran devorados por escándalos, adicciones, caídas y polémicas, Julio Iglesias parecía caminar por un camino distinto, el camino del glamour perfecto. Siempre elegante, siempre sonriendo en el momento exacto, siempre bien vestido, siempre bajo control. Y cuando el mundo lo aplaudía, no era solo la música lo que se celebraba, era la imagen. Porque Julio no vendía solo canciones, Julio vendía un personaje, un símbolo, un tipo de poder silencioso. El hombre sofisticado, el dueño del encanto, el artista internacional que parecía pertenecer a un universo al que nadie tiene acceso. Y con el tiempo, eso se convierte en un aura tan fuerte que la gente deja incluso de cuestionar. Simplemente acepta, repite, defiende, romantiza. Porque así funciona una leyenda. No necesita pruebas, funciona como la fe. Y cuanto más tiempo se mantiene esa aura, más peligroso se vuelve, porque el público empieza a creer en una idea absurda, que esa persona no puede caer, que esa persona está por encima de cualquier cosa. Y mira este detalle. Ese tipo de mito no se construye solo. Una leyenda de ese tamaño es una fortaleza, y toda fortaleza tiene guardias, tiene puertas, tiene bastidores, tiene gente que controla lo que puede aparecer y, sobre todo,
lo que no puede aparecer. Porque al nivel de Julio Iglesias, la fama no es solo fama, es sistema, es dinero, es contrato, es influencia, es protección, y el mito solo se mantiene vivo mientras la imagen siga siendo perfecta. Por eso, durante décadas, Julio fue tratado como una especie de realeza, como alguien inalcanzable, como si el mundo entero hubiera hecho un pacto silencioso. A este hombre no se le toca. Y ahora te hago una pregunta. Cuando un hombre se vuelve intocable, ¿quién tiene el valor de hablar contra él? ¿Quién se atreve a levantar la mano y decir, espera, ¿aquí hay algo mal? Casi nadie. Porque el mito crea miedo. Y no es un miedo de película, es un miedo real. Miedo a ser aplastado, miedo a ser desacreditado, miedo a ser atacado, miedo a ser destruido. Y mientras tanto, desde afuera, el público solo veía la vitrina, los escenarios, las luces, los flashes, las mansiones, las entrevistas impecables, la elegancia, la sonrisa, el encanto. Y entonces llega la parte más oscura de todo. La imagen perfecta empieza a hipnotizar al mundo. Porque cuando una persona parece perfecta durante demasiado tiempo, el público no solo cree, el público se aferra. Y ese apego se convierte en protección, en defensa ciega, en idolatría. Por eso, ahora que el nombre de Julio Iglesias fue colocado en el centro de este huracán, la reacción no es normal. No es como con cualquier otro artista, porque no está en juego solo una noticia, está en juego un legado. Y los legados son territorio sagrado. Lo que estás viendo ahora no es solo un caso, es un choque entre dos fuerzas violentas. De un lado, el mito de décadas, del otro, una acusación que atravesó la muralla. Y cuando la muralla de un mito empieza a agrietarse, no es solo el nombre lo que se derrumba, es la ilusión de millones de personas junto con él. Existe un instante específico en el que una leyenda empieza a perder el brillo. No es una caída dramática como en las películas, no es un escándalo explotando con fuegos artificiales y sirenas. Es más frío, más silencioso. Es el tipo de grieta que comienza fina, casi invisible, pero cuando te das cuenta, ya está atravesando toda la pared. Y con Julio Iglesias fue así como el aura empezó a fallar, porque durante mucho tiempo su nombre vivió en un territorio protegido, un lugar donde las historias incómodas no llegaban con facilidad. Y cuando llegaban, eran tragadas por el tamaño de la fama, por la fuerza del legado, por el blindaje construido a lo largo de décadas. Pero entonces hubo un momento que lo cambió todo. No fue el público el que decidió cuestionar a Julio de la nada. Fue una secuencia, una línea invisible de eventos que devolvió su nombre al centro de las conversaciones, no por nostalgia, no por música, sino por acusaciones graves divulgadas por la prensa. Cuando empezaron a circular relatos atribuidos a dos mujeres, el impacto fue distinto. El tono era distinto, el peso era distinto. No parecía un rumor cualquiera lanzado al viento. Parecía algo que exigía atención. Era como si alguien hubiera golpeado exactamente el punto más frágil del vidrio. Y en ese instante ocurre algo psicológico. La gente se detiene y mira. Incluso quien no quiere mirar, mira. Porque cuando un nombre de ese tamaño es citado de esa forma, el cerebro entiende que no es chisme. Es reputación. Es poder. Es el tipo de historia que nadie se atreve a tocar. Hasta entonces, Julio era recordado con respeto automático. Hablar de él era como hablar de una institución, un clásico, un intocable. Pero en ese momento, el aura fue empujada a un lugar donde normalmente no entra, el tribunal de la opinión pública moderna. Y ese tribunal es cruel, porque no espera, no investiga con calma, no da tiempo, exige reacción inmediata, crea narrativas en minutos, y el nombre Julio Iglesias, que siempre vivió rodeado de control de imagen, fue arrastrado a un terreno donde nadie controla nada. La grieta empezó a hacer ruido. Primero titulares, luego clips, luego debates. Y cuando te das cuenta, ya no es la prensa la que habla, es Internet entera repitiendo, interpretando, distorsionando y amplificando. El nombre se vuelve tendencia.
se convierte en conversación familiar, se vuelve pelea en los comentarios, se vuelve video con millones de vistas en cuestión de horas, y en casos así hay un detalle que lo decide todo: el silencio o la respuesta. Porque el silencio a veces mata el tema. La respuesta a veces transforma el tema en tormenta. Y aquí fue donde llegó el giro, porque lo que muchos esperaban era el comportamiento clásico de un imperio: cerrar las puertas, no alimentar el fuego, dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Pero esta vez hubo respuesta. Julio negó públicamente lo que se estaba divulgando, solo que, en vez de cerrar, eso aceleró el interés. Porque cuando una figura de ese tamaño decide pronunciarse, el mundo entiende que el incendio ya está demasiado cerca de las murallas. Y entonces, la velocidad se vuelve peligro, porque no queda espacio para matices. La grieta se convierte en hendidura. El público empieza a mirar hacia atrás, a revisar entrevistas antiguas, a buscar detalles en videos viejos, a interpretar frases, miradas, sonrisas, comportamientos. Todo se vuelve señal, todo se vuelve pista, y esa es la parte más inquietante. Cuando el presente reescribe el pasado, no importa hasta dónde avance el caso. En el momento en que el aura se agrieta, la percepción del público cambia para siempre. Y un mito no cae de golpe, cae por etapas. Primero es cuestionado, luego es dividido, luego es disputado. Y cuando llega a ese punto, existe una verdad cruel: el aura, una vez agrietada, nunca vuelve a su estado original. Cuando las primeras noticias empezaron a circular, mucha gente intentó tratarlo como un ruido más de Internet, otro rumor de esos que aparecen, hacen escándalo por 2 días y luego desaparecen. Pero esta vez no sonaba a rumor viejo. Tenía el peso de algo lanzado con intención, con seriedad, con un lenguaje que cambia por completo el juego. No era dicen por ahí, no era comentaron. Lo que empezó a aparecer fueron relatos atribuidos a 2 mujeres, presentadas por la prensa como personas que habrían trabajado cerca de él, y eso lo cambia todo. Porque cuando este tipo de acusación no viene de un desconocido cualquiera, sino de alguien descrito como parte del círculo cercano, el público lo entiende como una amenaza directa al imperio. Y ahí es cuando la historia adquiere cara de documental. Cada palabra se vuelve pieza, cada frase se vuelve munición, cada detalle se vuelve motivo para que el mundo entero se detenga y preste atención. Según reportajes, estas mujeres alegan comportamientos inapropiados y abusivos. Y aquí hay una diferencia clave. No estamos hablando de críticas a la música, de opiniones sobre la carrera, de rivalidades entre celebridades. Estamos hablando de relatos que golpean el núcleo de la imagen pública de Julio Iglesias, porque el mito fue construido sobre la base de elegancia, encanto y respeto. Y cuando aparecen acusaciones que parecen contradecir esa imagen, la mente del público entra en choque, como si la vitrina perfecta escondiera un pasillo oscuro. Esa fue exactamente la sensación que volvió el caso explosivo. La idea de que detrás del personaje impecable podría existir un lado que nunca fue expuesto. Y entonces llega el efecto dominó, porque cuando una historia de este tamaño aparece, abre una puerta psicológica peligrosa. La gente empieza a preguntarse si otras historias fueron enterradas, si existieron otros testigos, si otros episodios quedaron atrapados en silencio. Y la Internet, que no sabe hacer nada con calma, se convierte en una máquina de caza. Personas buscando entrevistas antiguas, recortando videos, analizando frases, intentando encontrar señales donde antes solo había entretenimiento. La narrativa cambia. El público deja de solo ver a un ícono y empieza a observar como si estuviera investigando una leyenda. Y aquí entra el detalle más cruel. En casos así, no importa solo lo que se alegó, importa lo que el público siente al escucharlo. La palabra acusación no llega sola. Trae sospecha, indignación, defensa, teorías, juicio. Para algunos es valentía tardía. Para otros, oportunismo. Para muchos, un shock que nadie quería vivir con un nombre de ese tamaño. Y así es como la historia se convierte en guerra. Porque Julio no es neutral.
es memoria, nostalgia, banda sonora, símbolo. Entonces, el debate no es frío, es visceral. Y cuanto más visceral, más crece el caso. Y en este punto, una cosa queda clara. Lo que surgió no fue solo una denuncia publicada en la prensa, fue una prueba directa contra el mito. Fue el momento en que el público percibió que incluso un hombre, considerado inalcanzable, puede ser arrastrado al centro de una tormenta donde ya nada se controla. Y entonces llega el momento en que esta historia cambia de nivel. Porque hasta aquí el caso todavía podía seguir un camino predecible. Titulares, discusión, unos días de fuego, y después silencio. Ese es el guión clásico cuando un imperio es acusado. Cerrar las puertas, no alimentar el tema, dejar que el tiempo haga su trabajo. El tiempo es el mejor abogado de una celebridad porque el público se distrae rápido. Pero Julio Iglesias no siguió ese camino. Y es exactamente por eso que este punto es el gran giro de la mitad. Porque cuando un mito decide hablar, no solo está respondiendo, está arriesgando su propia aura. La respuesta llegó como una negación, directa, pública. Y a primera vista, parecía simple. Julio rechaza las acusaciones. Julio se defiende. Julio dice que eso no corresponde a la verdad. Pero el impacto no fue simple, fue lo contrario. La respuesta tuvo un efecto eléctrico, porque cuando el público ve a un hombre de ese tamaño moverse, reaccionar, romper el silencio, el cerebro hace una lectura automática. Esto es más grande de lo que parece. Si fuera pequeño, si fuera irrelevante, si fuera solo ruido, el imperio lo ignoraría. Pero si el imperio habla, es porque algo llegó demasiado cerca de las murallas. Y ahí es donde el caso empieza a convertirse en combustible puro para el algoritmo. Porque Internet no quiere calma, no quiere prudencia, no quiere tiempo. Internet quiere reacción, quiere confrontación, quiere frase, quiere titular corto, quiere él dijo esto, quiere ella respondió aquello. Y una simple negación se convierte en un arma en dos manos. Para quienes defienden a Julio, la respuesta es prueba de inocencia, es valentía, es firmeza. Para quienes acusan o desconfían, la respuesta se vuelve arrogancia, intento de control, el viejo patrón del poder intentando aplastar cualquier grieta. Y así, en un solo movimiento, el caso deja de ser solo una acusación y se convierte en una guerra de narrativas. Pero hay una razón todavía más profunda por la que este momento es tan peligroso para su imagen. Porque el intocable vive de la distancia. La fuerza de un mito no es lo que dice, es lo que no necesita decir. El mito reina en silencio, flota por encima, observa, no discute en el mismo suelo que el resto del mundo. Entonces, cuando Julio responde, incluso negando, pisa el terreno del conflicto, entra en la arena. Y eso altera la percepción del público. La figura inalcanzable se vuelve figura presente. La estatua se vuelve hombre, y eso por sí solo ya es una grieta. A partir de ese instante, cada palabra se vuelve lupa, cada pausa se vuelve sospecha, cada silencio se vuelve interpretación. Y cuando la respuesta se lanza al mundo, ya no pertenece al dueño, se convierte en propiedad del público. La frase se recorta, se repite, se distorsiona, se memoriza, se vuelve shorts, se vuelve TikTok, se vuelve debate de mesa, se vuelve comentario de yo siempre lo supe, se vuelve comentario de lo están persiguiendo, y el resultado es el peor escenario posible para quien intenta mantener una imagen intacta. El tema no muere, se multiplica, porque ahora no es solo la acusación en sí lo que está en juego, es el choque entre dos versiones de la realidad. Y aquí viene el giro. Cuando Julio decide hablar, intenta cerrar una puerta, pero abre 10 ventanas. Intenta controlar la narrativa, pero acelera la curiosidad. Intenta demostrar fuerza, pero convierte el caso en un evento global. Y por eso, a partir de este punto, la historia deja de ser solo sobre lo que se alegó. Pasa a ser sobre lo que va a ocurrir después. Porque después de la respuesta, el mundo hace una pregunta inevitable. Si respondió así, ¿qué más va a aparecer?
Y aquí entra la pregunta que lo cambia todo. ¿Por qué explotó esto ahora? ¿Por qué justo en este momento, después de tantos años, el nombre de Julio Iglesias volvió al centro del mundo, no por una canción, no por un show, no por un homenaje, sino por una acusación? La respuesta es simple y aterradora, porque el tiempo en que ciertas historias morían en silencio se terminó. Antes, la fama tenía blindaje, el poder tenía cortina, y la distancia entre lo que ocurría en los bastidores y lo que el público veía era enorme. Hoy esa distancia desapareció. Hoy hay una cámara en cada bolsillo, hay un recorte en cada segundo, hay un algoritmo hambriento de impacto y emoción. Una denuncia se vuelve titular, el titular se vuelve video, el video se vuelve short, y en pocas horas el planeta entero está discutiendo como si estuviera sentado en primera fila. Y hay más. La cultura cambió. Lo que antes se trataba como cosa del pasado, exagero, drama, hoy se mira con otros ojos. El público ya no acepta la imagen perfecta sin preguntar el precio de esa perfección. Y cuando un nombre gigantesco entra en una historia así, ocurre el efecto dominó. La gente empieza a revolver entrevistas antiguas, frases antiguas, gestos antiguos. Todo se vuelve pista, todo se vuelve sospecha, porque en el fondo, el mundo no está reaccionando solo a una noticia. Está reaccionando al colapso de una ilusión. Ahora entramos en la parte más sensible de esta historia. La parte que no aparece en titulares, no aparece en escenarios, no aparece en las fotos perfectas de revista. Porque cuando alguien llega al nivel de Julio Iglesias, deja de ser solo un artista, se convierte en un imperio. Y un imperio no se sostiene solo con talento. Un imperio se sostiene con control, con influencia, con gente trabajando en las sombras para garantizar que el mundo vea solo lo que debe ver. Detrás de la sonrisa y de la elegancia existe toda una estructura que funciona como una fortaleza. Asesores, representantes, abogados, contratos, acuerdos, contactos. Y esa estructura tiene una misión simple y brutal: proteger la imagen, cueste lo que cueste, porque la imagen es dinero, la imagen es legado, la imagen es poder. Y ahí empiezas a entender por qué historias así siempre parecen rodeadas de silencio. No es un silencio común, es un silencio construido, un silencio fabricado, un silencio que viene de un sistema donde todos saben que hay un precio por hablar de más. Y ese precio muchas veces no es físico, es social, es profesional, es psicológico. Quien habla, pierde puertas. Quien habla, pierde acceso. Quien habla se vuelve objetivo. Porque el imperio funciona como un organismo. Detecta la amenaza y reacciona. Y cuando la amenaza es una acusación pública, la reacción no ocurre en el escenario. Ocurre en los bastidores. Y presta atención a este detalle porque es clave. El mito del intocable no nace solo porque la persona sea grande. Nace porque la persona es grande y nadie logra acercarse lo suficiente como para ver lo que hay detrás. El imperio construye distancia. La distancia no es solo seguridad. La distancia es estrategia. La distancia crea aura. La distancia impide el cuestionamiento. La distancia convierte a un hombre en leyenda. Y cuando la leyenda es muy rentable, mucha gente tiene un interés directo en mantener esa aura intacta. Porque no estamos hablando solo de fans, estamos hablando de negocios, de contratos, de marcas, de alianzas, de herencias, de intereses que atraviesan décadas. Y por eso, cuando surge una denuncia contra una figura de ese tamaño, la primera batalla no ocurre en el tribunal. La primera batalla ocurre en el control del relato. El imperio necesita decidir rápido qué imagen va a prevalecer: la imagen del ícono injustamente atacado o la imagen del hombre sospechoso. Y en ese momento, cada palabra se elige como si fuera un arma. Cada silencio se calcula como si fuera una pared. Cada declaración se planifica como un movimiento en un tablero. Porque la verdad es dura. En los imperios, la narrativa es más importante que la realidad. Lo que la gente cree se vuelve más poderoso que lo que realmente ocurrió. Y aquí entra la parte más inquietante.
Cuando tienes suficiente poder, no controlas solo tu propia imagen, controlas el ambiente alrededor, controlas lo que se acerca y lo que se mantiene lejos, controlas quién habla y a quién ignoran, controlas lo que se vuelve noticia y lo que se trata como irrelevante. Por eso, tantos casos que involucran figuras gigantescas traen la misma sensación, como si existiera una cortina pesada entre el público y la verdad, como si el mundo viera solo sombras, nunca el cuerpo completo. Y ahora imagina esto ocurriendo con alguien que pasó décadas en ese nivel, décadas siendo símbolo, décadas siendo marca, décadas siendo mito. El imperio de Julio fue construido para resistir al tiempo, no para ser cuestionado en público, pero cuando una acusación atraviesa esa barrera, algo cambia, porque el silencio, que era protección, se vuelve sospecha, la distancia, que era aura, se vuelve miedo, y el control, que siempre funcionó, empieza a fallar. Y es exactamente ahí donde la historia se vuelve peligrosa, porque cuando el imperio se da cuenta de que ya no puede controlar lo que el mundo está discutiendo, entra en su modo más duro: cerrarlo todo, blindarlo todo, protegerlo todo. Y el público lo siente, el público lo percibe, y cuanto más lo percibe, más quiere abrir la puerta que está cerrada con llave. Porque al final, la pregunta que queda no es solo ¿qué se alegó? La pregunta que persigue es otra: ¿cuántas verdades quedaron escondidas? Simplemente porque el imperio tenía demasiado poder como para dejar que el mundo las viera. Ahora esta historia entra en su fase más explosiva: el juicio del público. Porque hoy el tribunal no tiene juez con toga, no tiene puerta de madera, no tiene silencio respetuoso. El tribunal está en el celular, está en los comentarios, está en los recortes de 15 segundos, está en esas guerras invisibles que empiezan con una frase y terminan con millones de personas defendiendo o atacando a alguien que ni conocen. Y cuando el nombre es Julio Iglesias, esto no se vuelve solo una discusión, se vuelve un choque cultural. De un lado, quienes dicen que no hay pruebas suficientes, que es persecución, que es oportunismo, que intentan destruir a un ícono. Del otro, quienes afirman que el poder siempre protegió a mucha gente, que durante décadas la fama fue un escudo y que ahora el mundo está cambiando y el pasado por fin se está cobrando. Y en medio de todo eso nace la parte más peligrosa: la guerra de versiones. Cada quien elige en qué creer, no por los hechos, sino por la emoción. Porque Julio no es neutral. Julio es memoria, es nostalgia, es banda sonora de vida. Y cuando tocan a una figura así, la reacción no es racional, es visceral. Y aquí hay una verdad cruel que pocos se atreven a decir: incluso si mañana todo terminara, incluso si no surgiera ninguna nueva información, incluso si el polvo bajara, la imagen jamás volvería a ser la misma. Porque una vez que un mito es cuestionado, el público nunca vuelve a mirar igual. La gente empieza a revisar el pasado con otros ojos. Esa sonrisa antigua deja de ser solo encanto y se vuelve sospecha. Ese comportamiento que antes parecía elegancia se transforma en ¿y si había algo ahí? La música sigue sonando, pero la percepción cambia, y cuando la percepción cambia, el imperio lo siente. Por eso esta historia no es solo sobre acusaciones, es sobre cómo un nombre cruza una frontera invisible, de leyenda intocable a figura discutida, y cuando esa frontera se cruza, el destino se vuelve inestable, porque cada nuevo detalle pesa 10 veces más. Cualquier frase se vuelve munición, cualquier silencio se vuelve teoría, cualquier movimiento se vuelve prueba para un lado y confirmación para el otro. Y lo peor, el público no puede dejar de mirar, porque el ser humano se siente atraído por la caída de lo increíble. Cuando el mito se agrieta, todos quieren ver el instante exacto en que la muralla cae o en que resiste. Y ahora queda la pregunta que realmente inquieta: ¿esto fue solo un escándalo pasajero o fue la primera grieta de algo mucho mayor? Porque cuando un imperio empieza a agrietarse, nunca se agrieta por fuera, se agrieta por dentro. Y el mundo todavía no ha visto todo lo que puede estar escondido detrás de esas paredes. Si llegaste hasta aquí,
deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí no nos tragamos la versión oficial. Aquí desmontamos la historia pieza por pieza.